Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. Mi vida siempre fue sencilla, tal vez demasiado. Crecí en un pequeño barrio, con mi madre, una mujer fuerte que lo dio todo por mí tras la muerte de mi padre. No tuvimos lujos, pero nunca nos faltó lo esencial. Desde pequeño entendí que el trabajo duro era la única manera de salir adelante, así que me concentré en los estudios, porque sabía que era mi única herramienta para construir un futuro diferente. A los 22 años, me gradué en ingeniería y conseguí un buen empleo. Era estable, pero no emocionante. Me dedicaba a hacer lo que sabía, con la certeza de que al menos no le fallaba a mi madre, quien siempre me recordaba que mi éxito era su orgullo. Aunque estaba rodeado de compañeros en el trabajo, nunca me sentí del todo conectado con nadie. Mis días transcurrían entre números, planos y la rutina de regresar a un departamento silencioso. En el fondo, deseaba más. Quería construir una vida propia, formar una familia, pero las relaciones nunca se me dieron con facilidad. Tal vez por miedo al rechazo, o tal vez porque siempre creí que había tiempo. Hasta que un día, todo cambió. Fue en una reunión de amigos donde vi a Laura por primera vez. No lo sabía en ese momento, pero ese encuentro iba a cambiarlo todo. Conocí a Laura en una reunión de amigos en común. Fue uno de esos encuentros casuales que no esperas que cambien tu vida. Recuerdo haber llegado tarde, algo típico en mí cuando se trataba de eventos sociales. Apenas crucé la puerta, la vi. Estaba conversando con varias personas, su risa llenaba la habitación, y de inmediato supe que había algo especial en ella. No sé cómo lo logré, pero terminé presentándome. Laura era extrovertida, carismática, y parecía tener una energía inagotable. Yo, por el contrario, siempre fui más reservado. Sin embargo, a pesar de nuestras diferencias, nuestra conversación fluyó de una manera natural. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños, y sobre cómo ambos habíamos trabajado duro para llegar a donde estábamos. Las semanas siguientes fueron como un torbellino. Salidas al cine, cenas improvisadas, paseos por el parque, todo se sentía fácil con ella. Laura tenía esa capacidad de hacer que hasta los momentos más simples fueran especiales. Pronto, comenzamos a hablar de un futuro juntos, algo que nunca había imaginado con nadie más. Después de 2 años, nos casamos. Fue un día sencillo pero perfecto. Mi madre estaba emocionada de verme formar una familia, y yo creía que había encontrado a la persona con la que construiría mi vida. Al principio, todo fue como lo había soñado. Teníamos una casa pequeña, pero acogedora. Trabajábamos duro y disfrutábamos de nuestro tiempo juntos. Claro, como en cualquier relación, había diferencias, pero siempre las resolvíamos. O al menos eso pensaba. Con el tiempo, la rutina empezó a instalarse. Laura parecía cada vez más distante, pero yo lo atribuía al estrés del trabajo o al desgaste natural de los años. Creía que era algo que podíamos superar, porque para mí, el amor se trataba de compromiso y esfuerzo. Nunca imaginé que lo que estaba por venir pondría todo nuestro matrimonio en duda. La rutina se había convertido en una constante en nuestra vida. Entre el trabajo, las tareas de la casa y las reuniones con amigos, los días pasaban sin demasiados sobresaltos. Sin embargo, algo en Laura comenzó a cambiar. Al principio, eran detalles pequeños, llegaba más tarde del trabajo, su teléfono estaba siempre en silencio y nunca lo dejaba fuera de su vista. Pensé que tal vez estaba pasando por una etapa complicada, así que no le di mayor importancia. Todo comenzó a volverse más evidente cuando un día, al revisar las facturas del hogar, me llamó la atención algo que nunca había notado antes, un número de teléfono que aparecía una y otra vez en la cuenta de llamadas. A cualquier hora, todos los días. Al principio pensé que podría ser una compañera de trabajo o alguien con quien estaba coordinando algo importante, pero mi intuición me decía que había más detrás de esas cifras. Decidí observar más de cerca. Laura empezó a salir más a menudo, siempre con excusas vagas: voy a cenar con una amiga, tengo una reunión del trabajo. La mujer que antes compartía conmigo hasta los detalles más pequeños de su día, ahora parecía una extraña. Había algo en sus ojos, en su manera de hablar, que no me convencía. Una noche, mientras dormía, el sonido de su teléfono vibrando en la mesa de noche me despertó. Vi su expresión al leer el mensaje, esa mezcla de sorpresa y nerviosismo. Es del trabajo, me dijo antes de apagar la pantalla y dejar el teléfono boca abajo. No quise discutir,
pero desde ese momento no pude ignorar lo que estaba pasando. La duda comenzó a consumirme. No quería parecer paranoico, no quería ser el esposo desconfiado que ve fantasmas donde no los hay, pero tampoco podía ignorar lo que sentía. Algo estaba mal, y aunque intentaba convencerme de que tal vez solo eran ideas mías, la factura telefónica y el comportamiento de Laura me decían lo contrario. Fue entonces cuando decidí dar un paso más. Revisé el número que aparecía en las llamadas y, tras buscar en internet, descubrí que pertenecía a alguien llamado Roberto. Mi corazón se hundió. Era un colega de Laura, alguien de quien ella había hablado en alguna ocasión, aunque siempre de forma casual. No sabía qué hacer ni a quién acudir, pero una cosa era segura, necesitaba respuestas. Sin quererlo, había abierto una puerta a una verdad que cambiaría todo. Descubrir que el número pertenecía a Roberto me dejó en shock. Había oído su nombre de vez en cuando en las conversaciones con Laura, pero siempre como un colega más, alguien sin mayor relevancia. Ahora, con cada detalle que recordaba, todo parecía encajar de manera siniestra. Decidí no confrontarla de inmediato, necesitaba más pruebas. Después de días de incertidumbre, me armé de valor y busqué en redes sociales información sobre Roberto. Fue ahí cuando encontré algo que no esperaba: estaba casado. Su esposa, Mariana, aparecía en varias fotos junto a él, sonriente, ajena a lo que probablemente estaba ocurriendo. Sentí un impulso de contactarla, aunque no sabía cómo reaccionaría. Esa misma noche, después de pensarlo mucho, le envié un mensaje. Fui directo, pero cuidadoso. Hola, Mariana. Sé que esto puede parecer extraño, pero soy Daniel, el esposo de Laura. He notado algo que me preocupa y creo que involucra a Roberto. ¿Podemos hablar? Su respuesta llegó al día siguiente. Hola, Daniel. Claro, aunque no entiendo de qué se trata, ¿puedes explicarme? Nos encontramos en un café discreto. Estaba nervioso, pero Mariana parecía más serena de lo que esperaba. Cuando le conté sobre las llamadas constantes y mi creciente desconfianza, vi cómo su rostro cambiaba. Eso explica muchas cosas, dijo, mientras me hablaba de las veces que Roberto llegaba tarde, las excusas poco convincentes y cómo su relación se había enfriado en los últimos meses. Ambos coincidimos en que era necesario saber la verdad. Mariana sugirió que trabajáramos juntos para descubrir si nuestras sospechas eran ciertas. Aunque dudé al principio, me di cuenta de que tener a alguien más en esta búsqueda podría ser una ventaja. Además, no estaba seguro de poder manejar esto solo. A partir de ese momento, nos convertimos en una especie de equipo. Mariana comenzó a observar más de cerca los movimientos de Roberto, mientras yo hacía lo mismo con Laura. Nos actualizábamos constantemente, compartiendo detalles que podrían parecer insignificantes pero que, al juntarlos, comenzaban a formar un cuadro cada vez más claro. Fue extraño encontrar apoyo en alguien que, como yo, estaba lidiando con la posibilidad de una traición. A pesar de la incomodidad de la situación, Mariana y yo comenzamos a confiar el uno en el otro, unidos por una búsqueda de respuestas que ambos necesitábamos, aunque temíamos lo que podríamos encontrar. Mariana y yo sabíamos que las sospechas no eran suficientes, necesitábamos pruebas concretas. Después de días de analizar la situación, decidimos contratar a un detective privado. Era un paso drástico, pero no había otra forma de confirmar lo que temíamos. Aunque el costo era elevado, ambos acordamos que la verdad valía el sacrificio. El detective comenzó su trabajo inmediatamente. Nos pidió paciencia, pero eso era lo más difícil. Mientras tanto, yo no podía evitar analizar cada detalle del comportamiento de Laura. Su risa, antes espontánea, ahora parecía forzada. Pasaba más tiempo en su teléfono, y las excusas para salir se volvieron más frecuentes. Mariana me decía que Roberto también actuaba de forma similar, más distante, más reservado. Una semana después, el detective nos llamó para mostrarnos lo que había encontrado. Mariana y yo nos reunimos con él en su oficina, y allí vimos las pruebas que nos quitaron cualquier duda. Fotografías y vídeos mostraban a Laura y Roberto juntos, caminando por la calle, entrando a restaurantes, y en uno de los registros más devastadores, abrazándose en la entrada de un hotel. Sentí como el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Cada imagen era una daga que atravesaba mi pecho. Mariana estaba en silencio, pero las lágrimas corrían por su rostro. Ambos habíamos sospechado, pero ver las pruebas frente a nosotros lo hacía real, innegable. Lo más difícil fue regresar a casa esa noche, fingiendo normalidad frente a Laura. Cada palabra que me decía parecía un eco vacío, cargado de falsedad. Quería gritar,
confrontarla, pedirle explicaciones, pero sabía que no era el momento. Mariana también decidió esperar, necesitábamos planear nuestro próximo paso cuidadosamente. En medio de este caos, Mariana y yo comenzamos a apoyarnos aún más. Las largas llamadas nocturnas, compartiendo el dolor y la rabia, se convirtieron en una especie de refugio. Aunque las heridas eran profundas, había algo reconfortante en saber que no estaba solo en esto. Las pruebas eran irrefutables. Laura y Roberto nos habían traicionado, y ahora teníamos la verdad. Lo que no sabíamos era que este descubrimiento sería solo el principio de una trama aún más oscura. Las pruebas del detective eran claras, pero enfrentar la verdad cara a cara era un desafío que requería una estrategia. Mariana y yo decidimos que la confrontación no podía ser impulsiva. Necesitábamos claridad, no solo para expresar nuestro dolor, sino también para entender la magnitud de su traición. Una tarde, Mariana me llamó con una idea: organizar una reunión sorpresa. Los cuatro, en un mismo lugar. Quiero ver sus caras cuando no puedan seguir mintiendo, me dijo con una determinación que yo también empezaba a sentir. Aunque tenía mis dudas, acepté. Era el momento de desenmascararlos. Elegimos un restaurante discreto. Mariana invitó a Roberto con el pretexto de una cena romántica, mientras yo hice lo mismo con Laura. La sincronización era clave, y el plan salió como esperábamos. Laura y yo llegamos primero, seguidos por Mariana y Roberto. La expresión de sorpresa y culpa en sus rostros al verse fue la confirmación que no necesitábamos pero que igualmente dolía. ¿Qué es esto?, preguntó Laura, tratando de mantener la compostura. Creo que tú y Roberto saben perfectamente qué es esto, respondí, sin levantar la voz, pero con toda la fuerza que mi indignación me permitía. La conversación fue caótica. Laura y Roberto intentaron justificarse, hablando de sentirse incomprendidos y del vacío que, según ellos, los llevó a encontrarse. Sus palabras no eran más que excusas para cubrir una traición que no tenía justificación. Mariana, más directa que yo, les mostró las fotos del detective. Vacío, ¿esto les parece llenar un vacío?, dijo mientras les arrojaba las imágenes sobre la mesa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura intentó hablarme, pero le pedí que no lo hiciera. Ya he escuchado suficiente. Esto no es un error, es una elección. Y ambos eligieron destruir dos familias. La escena terminó abruptamente. Mariana y yo dejamos el restaurante juntos, dejando atrás a dos personas que no parecían saber cómo lidiar con el peso de sus actos. En el camino, Mariana y yo hablamos sobre cómo proceder. Ambos queríamos terminar nuestras relaciones, pero la rabia y la tristeza aún nos consumían. Esa noche, al llegar a casa, Laura intentó explicarse, pero yo estaba demasiado herido para escuchar. Dormí en el sofá, sabiendo que no había vuelta atrás. La verdad había salido a la luz, y aunque la traición dolía, también era el comienzo de algo nuevo, la oportunidad de reconstruir nuestras vidas lejos de la mentira. Esa noche fue la más larga de mi vida. La discusión con Laura se alargó hasta altas horas de la madrugada, pero las palabras ya no significaban nada. Sabía que no podíamos continuar juntos. Había llegado a un punto en el que la mentira había corroído cualquier vestigio de amor que pudiera haber quedado entre nosotros. Lo que antes parecía una relación sólida, ahora no era más que una fachada que se había derrumbado. Laura intentó, como era de esperar, justificar sus acciones. No fue algo planeado, decía, con los ojos llenos de lágrimas. Sentí que me alejaba de ti, que ya no me prestabas atención, que... Sus palabras eran un eco vacío. No importaba lo que dijera, el daño ya estaba hecho. El amor, si alguna vez existió, se había ido. Y la desconfianza que había sembrado entre nosotros no podía ser reparada. Me levanté del sofá y la miré por última vez. No te culpo completamente, Laura. Yo también he sido culpable de no ver lo que sucedía, pero esto no puede continuar. Ya no confío en ti, y eso es algo que no se puede reconstruir. Laura se quedó callada, con la mirada perdida, y supe que la conversación había terminado. Había un vacío entre nosotros, uno que las palabras no podían llenar. No me sentía bien, pero sabía que tomar esta decisión era lo correcto. En los días siguientes, la convivencia se volvió insostenible. Laura se mudó temporalmente a la casa de su madre, y yo me quedé en el hogar que alguna vez compartimos, pero ahora vacío y solitario. Cada rincón me recordaba los buenos momentos que habíamos vivido juntos, pero también los momentos de desconcierto, los que se ocultaban bajo la capa de normalidad. Decidí, entonces, que era hora de cambiar.
Vender la casa fue una opción que tomé rápidamente, pero también sabía que necesitaba algo más que solo un cambio de entorno. Necesitaba redescubrir quién era, qué quería para mi futuro. La traición había marcado un antes y un después, pero no quería que definiera toda mi vida. En cuanto a Mariana, ella estaba en la misma encrucijada. Tras su propia confrontación con Roberto, también decidió separarse de él. A pesar de la rabia que compartíamos, ambos sabíamos que, de alguna manera, habíamos ganado algo, la oportunidad de ser dueños de nuestras vidas, sin más mentiras, sin más sombras que nos persiguieran. Una tarde, meses después de la tormenta, me encontré con Mariana en una cafetería. Nos miramos sin decir nada por un momento, pero ambos sabíamos que las cosas ya no serían las mismas. Nos habíamos apoyado en cada paso del camino, compartido el dolor y la frustración. Pero también nos habíamos dado espacio para sanar. Ambos teníamos nuevas metas, nuevos sueños, y aunque las cicatrices seguían ahí, ahora formaban parte de nuestra historia, no de nuestra vida. El capítulo de Laura y Roberto había llegado a su fin, pero el mío recién comenzaba. La vida después de la ruptura no fue fácil, pero algo en mí había cambiado. Después de meses de dolor, dudas y noches sin dormir, comencé a darme cuenta de que la libertad era más valiosa de lo que había imaginado. Ya no estaba atrapado en una mentira, ni en una relación rota. Aunque el proceso de sanar no fue inmediato, me sentí al fin capaz de volver a construir mi vida, pieza por pieza. Al principio, los días parecían vacíos. Me levantaba sin rumbo, apenas sin ganas de ir al trabajo, pero cada pequeño paso me llevaba más cerca de quien quería ser. En el trabajo, los proyectos que antes me parecían interminables, comenzaron a ser oportunidades para aprender, crecer y centrar mi energía. De alguna forma, sentí que mi mundo profesional se expandía, mientras mi vida personal aún era un terreno incierto. Con Mariana, nuestra relación se había transformado. Ya no compartíamos solo el dolor de la traición, sino que comenzábamos a compartir momentos más ligeros, como amigos que habían vivido una experiencia común. Empezamos a salir más, no como una pareja, sino como dos personas que necesitaban volver a disfrutar de la vida. Nos reíamos de cosas pequeñas, y aunque había aún sombras en nuestras conversaciones, sabíamos que había una fuerza renovada en ambos. Una tarde, Mariana me invitó a un evento de arte al que había sido invitada por una amiga. Al principio dudé, pero luego acepté. Sabía que aún me costaba estar en lugares sociales, pero necesitaba salir de mi zona de confort. Ese día, entre las pinturas y las charlas, conocí a alguien más. Clara. Ella era diferente a las demás personas que había conocido, tenía una energía tranquila y una forma de ver la vida que me cautivó desde el primer momento. Hablamos de arte, de nuestras pasiones, de lo que queríamos para el futuro. A pesar de mis reservas, sentí una conexión real, algo que no había sentido en mucho tiempo. No quise apresurar las cosas, pero esa noche, cuando regresé a casa, me di cuenta de que la vida podía ofrecerme algo nuevo. Algo diferente. Mi mente se alejó de la herida que había dejado Laura y se enfocó en las posibilidades que ahora se abrían ante mí. Estaba aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía, por primera vez, veía el futuro con algo de esperanza. Mariana, por su parte, también había comenzado a reconstruir su vida. A veces nos encontrábamos a mitad de camino, ambos compartiendo nuestras pequeñas victorias personales. Sabíamos que lo que habíamos vivido juntos nos había cambiado para siempre, pero también entendíamos que la vida seguía, que aún podíamos aprender a vivirla de nuevo, a vivirla mejor. El dolor y la rabia que había sentido antes ya no definían mi día a día. Ya no era el hombre que había sido antes de la traición, pero tampoco era el que había sido durante la tormenta. Ahora, me estaba construyendo a mí mismo, paso a paso, sin miedo a ser quien realmente era. Y, por fin, me sentía libre. Mientras las piezas de mi vida comenzaban a encajar de nuevo, había algo que seguía sin cerrarse, la necesidad de que la justicia se hiciera. La traición de Laura y Roberto no solo me había herido a mí, sino a todos los involucrados, incluidas sus familias. Había algo que me quemaba por dentro, una necesidad de hacerles pagar de alguna manera por el daño que habían causado. Pero no me refería a una venganza impulsiva, sino a un acto que restaurara algo de lo que había sido destruido, mi dignidad. Decidí que la venganza no se trataba de hacerles sufrir lo mismo que yo había sufrido, sino de enfrentar la realidad. Había algo en la verdad que no podían evitar. Las pruebas estaban ahí, y lo que más me dolía era el hecho de que ni Laura ni Roberto parecían sentir remordimiento genuino. Más allá de las disculpas superficiales, seguían viviendo sus vidas, como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando decidí actuar. Sabía que había algo más que podía hacer para exponer completamente su traición.
Consulté a un abogado sobre la posibilidad de presentar pruebas de la infidelidad, no solo como un asunto personal, sino también para hacerla pública de manera legal. Quizá no cambiaría el pasado, pero al menos podría garantizar que Laura y Roberto enfrentaran las consecuencias de sus acciones de una manera que ya no pudieran ignorar. Mi abogado me explicó que la ley en estos casos podría ser compleja, pero si lograba vincular a Roberto con otros elementos, como la manipulación emocional hacia Laura y la destrucción de nuestra relación, podría tener un caso sólido. Me preparé para lo que vendría. No solo por mí, sino por lo que la verdad significaba para todas las personas involucradas. La decisión no fue fácil, pero sabiendo que había sufrido tanto, que mi vida se había visto alterada de manera irreversible, sentí que no debía permitir que su comportamiento quedara impune. Además, sabía que esto no solo se trataba de buscar justicia para mí, sino también de ofrecer una lección. Nadie podía jugar con la vida de otra persona sin asumir las consecuencias. Al principio, Laura no quería saber nada de las implicaciones legales. Se negó a hablar sobre el tema y se aferró a su orgullo, pero sabía que no podía seguir ignorando la gravedad de lo que había hecho. Roberto, por su parte, intentó presionarme para que dejara todo en el olvido, apelando a nuestra historia, a lo que habíamos sido. Pero ya no importaba lo que dijeran, ya no importaba lo que intentaran. Yo no estaba buscando venganza, estaba buscando que la justicia se cumpliera. Cuando la demanda se presentó, no solo era un acto legal, era la última palabra sobre lo que había sido un juego cruel y destructivo. Y mientras avanzaba, me di cuenta de algo, ya no sentía esa rabia incontrolable que antes me consumía. La venganza no me iba a devolver lo perdido, pero me daría la paz de saber que, finalmente, había hecho lo que debía. La justicia no era solo una cuestión de castigar. Era una cuestión de ser honesto con uno mismo y de dar a las cosas su lugar, sin importar lo doloroso que fuera. Aunque no podía cambiar lo que pasó, podía mirar al futuro con la certeza de que había actuado de acuerdo con mis principios, y esa era la mayor victoria. El juicio fue largo, más largo de lo que había anticipado. Las palabras de los abogados, las audiencias, las declaraciones, todo parecía una maraña que no terminaba de cerrarse. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no sentía el peso de la ira ni la necesidad de que Laura y Roberto sufrieran como lo había hecho yo. El proceso legal comenzó a ser solo una formalidad, una forma de restaurar el equilibrio, pero mi verdadera sanación ya no dependía de eso. Había algo más importante que la venganza, y lo entendí en medio de la lucha, la paz interior. Mariana, que siempre estuvo a mi lado durante todo el proceso, me ayudó a recordar lo más importante, que no necesitaba que Laura o Roberto pagaran para que yo pudiera seguir adelante. Habíamos pasado por tanto juntos, y aunque el dolor nunca desaparecería por completo, ambos habíamos aprendido a caminar hacia el futuro, no arrastrados por el pasado. Mi encuentro con Clara fue otro paso hacia esa sanación. Era como si el destino me hubiera dado la oportunidad de conocer a alguien con quien compartir lo que había aprendido de todo aquello. Ella era comprensiva, paciente, y me hacía sentir como si todo lo que había vivido antes fuera una lección, no una condena. Aunque no apresuré las cosas, comencé a darme cuenta de que la vida podía ofrecerme algo más que lo que había perdido. Podía ofrecerme amor, esperanza y la oportunidad de empezar de nuevo. A lo largo de los meses que siguieron, las aguas comenzaron a calmarse. La demanda contra Laura y Roberto finalmente fue resuelta, y aunque la legalidad no borraba el dolor de lo vivido, al menos me dio la satisfacción de saber que había hecho lo correcto, que la verdad había prevalecido. Me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, había ganado algo más valioso, el control sobre mi vida. Laura y yo seguimos caminos separados. De vez en cuando recibía noticias de ella, pero nunca volví a sentir esa necesidad de saber más. Ella había elegido su camino, y yo había elegido el mío. No había rencor, solo aceptación. Había perdonado, no por ella, sino por mí. Porque yo merecía seguir adelante. El tiempo pasó, y mi vida comenzó a tomar forma de nuevo. Con Clara, Mariana, y los nuevos amigos que había conocido, sentía que había reconstruido mi mundo. Era un mundo donde la traición ya no tenía poder sobre mí, y donde la venganza ya no era necesaria. Había aprendido, por fin, a vivir con lo que había sucedido, a entender que todo lo que había pasado me había transformado en alguien más fuerte, más sabio y más preparado para lo que el futuro me deparara. El último paso en este largo proceso fue dejar atrás las sombras del pasado. Había llegado el momento de mirar al futuro, con la certeza de que, aunque las cicatrices seguirían ahí, ya no me definirían. Mi historia no iba a ser la de un hombre roto, sino la de un hombre renacido, que había superado la traición, la mentira y el dolor, para encontrar la paz y el amor nuevamente.
Y al final, entendí que lo que más había perdido no era a Laura, ni a Roberto, sino mi miedo. Porque ahora, ya no temía al futuro. Ahora, tenía el poder de decidir quién quería ser. Y eso era lo único que realmente importaba. Y así llegamos al final de otra historia aquí en Historias al Vuelo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir volando juntos por más relatos. Hasta la próxima aventura.